Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a pasar al estudio de esta tarde. Sabes, muchas veces hemos hecho o hemos provocado cosas que en nuestro matrimonio que no queríamos. Y en ocasiones nos preguntamos el por qué. Podemos culpar a la economía, a la salud, a nuestra pareja, a los hijos, a la falta de ellos o normalmente buscamos situaciones ajenas. Hay personas que buscan ese matrimonio feliz y no lo hallan y piensan que es la pareja equivocada. Entonces dejan a la pareja y buscan otra, tratando de encontrar la adecuada. Y a veces se juntan, a veces se casan con otra y se dan cuenta con que hay otro tipo de problemas o los mismos y cambian otra vez. Y muchas veces el problema está en nosotros. Pero es difícil a veces darnos cuenta porque es mucho más fácil culpar a alguien más por la falta de mi felicidad. Puedo culpar a lo mejor a mi esposa o a mi esposo, depende tu situación, pero podríamos culpar a nuestra pareja porque no tenemos el matrimonio feliz, pero tú estás provocando, tú estás buscando ese matrimonio feliz. Cuando las personas se casan, bien, que están contentos, normalmente se ve o se siente que la persona quiere vivir con esa pareja. Pero al pasar un tiempo y cuando las situaciones se vuelven difíciles, la economía, la responsabilidad, el cansancio, en fin, esas personas que en algún momento dijeron que se amaban y que querían vivir para siempre una con la otra, luego ya no se soportan. Luego quieren dormir en cuartos separados. A veces no se quieren hablar. Les es difícil sonreírse y a veces hasta mirarse. O sea, están uno enfrente del otro y viendo para otro lado, aunque evitando la mirada. Y la Biblia me enseña que hay una razón del por qué pasan las personas de querer amar y vivir con una persona y terminan a veces hasta divorciados. La Biblia me enseña en Romanos capítulo 7, desde el verso 24. Dice la palabra de Dios así, lo tenemos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Esta ley está y no está diciendo aquí Pablo, o no se está expresando que mientras sirvo a Dios, al mismo tiempo vivo en pecado. Se está refiriendo en que dentro de nosotros hay un deseo de querer agradar a Dios, de hacer las cosas bien. Pero también hay una ley muy fuerte en nuestra carne, que nos dirige, nos impulsa a servir al pecado. Esto está en nosotros por naturaleza. Sin embargo, en el capítulo 8, mismo Romanos, en el verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y expresa, los que no andan conforme a la carne. Esa carne que servía al pecado. Dice, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley que ahorita veíamos, la ley que me lleva a servir al pecado. Por lo tanto, mientras yo busque la ley de Dios,
mientras me esfuerce por la ley del Espíritu, entonces seré libre de la ley pecaminosa que está en mi carne. Pero si yo dejo la ley del Espíritu, entonces soy esclavo de la ley pecaminosa que está en mi carne y entro a esta condenación con consecuencias de este pecado. Lo que quiero decir es que tu matrimonio necesita la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús para poder ser libre de las consecuencias y de la ley que está escrita en nosotros: hacer lo que no queremos, provocar lo que no estábamos buscando. Si queremos que nuestro matrimonio sea en amor, que nuestro matrimonio sea durable, que nuestro matrimonio haya esa paz, necesitamos la ley del Espíritu. De lo contrario, buscando la paz, encontraremos guerra, encontraremos desacuerdos, encontraremos pleitos, encontraremos todo tipo de cosas que no queríamos. ¿Cuántas veces a lo mejor te ha pasado? Llegaste decidiendo, dijiste, quiero pasar un buen tiempo con mi pareja, y empezaste a platicar del clima y terminaron discutiendo por la escuela de los niños. Y uno dice, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo alcanzamos de estar bien un día, otro día estar molestos? La Biblia me enseñó, hay una ley que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Pero Jesucristo viene a romper esto. Antes de continuar, vamos a orar unos momentos. Padre Santo, venimos ante tu presencia dándote muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Y rogamos que seas tú, Señor Jesucristo, quien hable a nuestras vidas. Que no sea yo, que no sean mis palabras o mis conceptos, sino que sea tu Espíritu enseñándonos tu palabra, revelándonos, Padre Santo, todo aquello de lo que yo no alcancé a entender, de lo que yo no puedo explicar o expresar. Que tu Espíritu lleve esa palabra a lo profundo de nuestros corazones, estableciendo tu gobierno y tu reino, provocando en nosotros esos cambios, esos frutos. Todo lo que se opone a tu palabra, ruego, Dios, que sea atado y sea echado fuera. Esos espíritus que tratan de perturbar, esos espíritus que tratan de robar esa fe, sean quitados en el nombre de Jesús. Hoy te decimos, Señor, habla. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Padre Santo, que tu palabra llegue a nuestras vidas. Estamos dispuestos a escuchar con nuestros oídos, pero también con nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, Dios. Amén. Menciono que es tan necesario la ley del Espíritu de vida en nosotros, y es que es esta la que nos lleva a ser libres de la ley de nuestra carne, de la ley del pecado. Cuando tu matrimonio está en la ley del pecado, aparecen definitivamente consecuencias que estos te van a llevar a lastimar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, definitivamente. Y si yo camino en esto, tarde o temprano también habrá muerte sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre ese amor y ese anhelo o deseo que en un inicio estaba en una pareja. Muchas personas permitieron que esta ley del pecado los dirigiera hasta tener consecuencias bárbaras. Y sí, luego se habla a veces con cierta tristeza: oh, perdí mi matrimonio, perdí a mis hijos, perdí, no sé, mi futuro. Y cuando uno trata de cuestionar, a veces hasta ni se dan cuenta. Y es que una de las consecuencias cuando no permitimos que la ley del Espíritu de Dios y gobierne nuestro matrimonio, es que no alcanzamos a entender lo que hacemos. Hacemos las cosas sin alcanzar a entender las consecuencias, sin alcanzar a entender lo que estamos provocando. Empieza, se supone, alguien a discutir y uno dice, a ver, ¿qué estás buscando con esta discusión? Que mi esposo me preste más atención. Discutiendo lo logras, peleando lo logras. Que mi esposa me preste más atención. Lo logras peleando, lo logras gritando. Lo que provocas es que ese enojo aumente. En Romanos capítulo 7, en el verso 15, dice la palabra de Dios: porque lo que hago no lo entiendo.
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y sinceramente, no voy a preguntar porque aquí habemos matrimonios, de hecho es de matrimonios. La mayoría de nosotros estamos así, uno que otro niño o hijo que se coló. Pero me refiero a que la mayoría de nosotros en el matrimonio ha discutido. Hemos tenido nuestros desacuerdos. Y en las discusiones, uno termina contento, se siente realizado, aun cuando lo hayas puesto en su lugar a tu pareja. Ándale, así, sí. Me duermo bien feliz, me duermo bien contento. No, normalmente termina uno con esa sensación de amargura, con esa sensación de tristeza, con esa sensación de que no me siento bien, no me siento a gusto. ¿Y a quién le puedes reclamar? Si tú ganaste la discusión, ¿a quién le reclamas? ¿Por qué no seguiste discutiendo? ¿O por qué te gané tan fácil? ¿O por qué te gané tan tarde? No sé, o sea, y si te ganaron, tampoco te sientes a gusto por el hecho de que el otro tenía razón, qué bueno que me hizo ver mis errores. No, normalmente está esa sensación. Y ahora, cuando caminamos en estas discusiones, esto era lo que queríamos, esto era lo que buscábamos. Hay personas, por ejemplo, también, que son infieles en su matrimonio, que caminan en adulterio. Y cuando pregunto, pero cuida tu matrimonio, tienes una bonita familia. Oh, no me imagino la vida sin mi esposa. Y entonces, ¿por qué lo estás engañando? ¿Por qué estás viviendo en adulterio? ¿Por qué estás haciendo esto? Pablo dice, no entiendo lo que hago. Porque lo que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Y lo que sí quiero no lo alcanzo a hacer. Hago lo que no quiero, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y sabes, al no entender tus errores, al no comprender qué es lo que estás haciendo mal, el problema es que harás lo mismo una y otra vez. Si yo entiendo, aquí está mi error, puedo cambiarlo. Pero si no entiendo dónde está mi error, voy a hacer lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahí estoy yo, no sé, imagina, estás haciendo algún postre y le pones el azúcar y le pones la harina y le pones, no sé, y lo preparas y sabe horrible. ¿Por qué sabe horrible? Y a la siguiente otra vez el azúcar y la harina y todo igual y sabe igual de horrible. Y yo digo, pues, no sé qué sucede. Pero ya cuando es que esta no es azúcar, es bicarbonato. Ya cuando te das cuenta, puedes cambiar. Pero la Biblia me enseña que mientras estamos en la ley del pecado, no alcanzamos a entender. ¿Por qué mi matrimonio está cayendo a pedazos? ¿Por qué mi esposo o mi esposa no quiere estar conmigo? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? La razón es porque hay ahí esa raíz de pecado, esa ley de pecado que aún continúa latente. Tus resultados al final son la prueba de tus acciones. El desear algo no te da frutos, no te da resultados. Es el hacer. Uno dice, pero deseaba estar conmigo. Sí, pero si no estuviste con tu pareja, si no fuiste amable, si no perdonaste, si no hablaste, si no hiciste, al final los resultados solamente se ganan el deseo, pero no llegan los frutos. Imagínense, tengo deseos de, no sé, un árbol de naranjos y nunca lo planté. El puro deseo no es suficiente. El asunto, y es lo que explica Pablo, caray, lo que quiero, lo que deseo, no camino hacia ello, no lo hago. Uno podría decir, pues tan fácil, ¿no? Pues hazlo. A veces cuando uno escucha los problemas del vecino, muy fácil diría, pues pídele perdón. El asunto es cuando está en nosotros el problema, cuando está en nuestra casa, qué difícil es.
Oh, no, porque luego se va a cargar. No, luego porque se va a aprovechar. Luego siempre soy yo el que pide perdón. Siempre soy yo la que pide perdón. La primera consecuencia de no permitir que la ley del espíritu de vida esté en nuestro matrimonio es que no vamos a entender nuestros errores. Mientras no dejemos que la palabra de Dios esté, no, allá en la iglesia es una cosa, aquí en la casa se dice como yo digo, se dice como mis papás dicen, se dice como siempre se ha hecho, no vas a entender tus errores y los vas a cometer una y otra vez hasta terminar con tu matrimonio. Pablo dice, no entiendo lo que hago. Otra consecuencia, la segunda consecuencia muy interesante es que no tienes el poder, la capacidad para hacer el bien que tú quieres. Está el deseo, pero aun cuando te esfuerzas y aun cuando intentas hacerlo, no está en ti esa capacidad. Ahí estás, no, ahora no voy a discutir, me voy a quedar calladito, le llevo los chocolates o le preparo la carne, le hago lo que quiere mi pareja, eso, mi esposo, mi esposa, eso lo voy a hacer. Hoy vamos a tener esa noche romántica. Y en ocasiones termina molestos. Y uno dice, pero yo hice todo lo que pude. Yo me esforcé, yo me preparé, yo hice sí, pero cuando no está la ley de Dios, no está en ti el poder hacer. En el verso 18 así lo expresa Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿sí lo tenemos? Romanos 7, verso 18. No mora el bien. En mí no está, no vive el bien. Y dice la razón, porque el querer el bien sí está, claro, en la mente, sí lo deseo, pero no el hacerlo, no puedo hacerlo. Sí deseo hacer cosas correctas, sí deseo ese matrimonio en paz, amoroso, agradable, pero no lo logro, no lo puedo hacer y pareciera que todo lo que hago obtengo lo opuesto, obtengo el resultado contrario. Lo que habita en ti es lo que tú haces. Considera, si no puedes perdonar, es porque en ti no está el perdón. Si no puedes amar, es porque en ti no está el amor. Si no puedes dejar de odiar, es porque en ti está el odio. No sé si entiendes, no es algo que esté externo, es algo que está dentro de nosotros. Si no puedo dejar de mentir o maldecir o tomar o fornicar o adulterar o cualquier tipo de pecado, es porque está en nosotros eso. El asunto es, queremos ser esas buenas personas, pero al no poder serlo, al no poder ser esas vidas obedientes a la palabra de Dios, al no poder ser esas vidas que perdonan, que aman, que es porque no está viviendo en nosotros ese bien. Y la prueba es el resultado. Si Cristo mora en nosotros, si Cristo vive en nosotros, entonces tú podrás hacer lo que Cristo hace, porque viviría en ti. Y Cristo es amor, es perdón. Cristo tiene esa paz. O sea, si en nosotros, si en nuestro matrimonio no está el gobierno del reino de los cielos, no está la ley del Espíritu de Dios, la ley del Espíritu de vida, entonces está la ley del pecado, típica. Y la muestra es que si una y otra vez tienes esos problemas, si una y otra vez caes en cualquier tipo de tentaciones que te apartan o lastiman tu matrimonio, es precisamente porque está esa ley de pecado habitando y no te deja libre. Estaría interesante que tú consideraras todo lo que te has propuesto como algo bueno en tu matrimonio, porque a veces hemos dejado que las discusiones o los sentimientos negativos avancen, y cuando hablamos de buscar algo bueno para nuestro matrimonio, lo único que sale es que se vaya de la casa. Eso sería algo bueno para mí, que no estuviera en la casa. Porque ya se ha lastimado demasiado, se ha permitido que la ley del pecado tome mucho terreno. Pero cuando hablamos de
de buscar ese bien verdadero para nuestro matrimonio, de pensar en nuestros hijos, de pensar en nuestra descendencia, de pensar en qué tipo de trascendencia estamos buscando llevar en nuestras vidas. Entonces, estaría interesante que empieces a considerar y pon esto como un ejercicio desde ya. Piensa ese buen matrimonio que tú quieres tener. Imagínatelo, ese mundo perfecto. Y pregúntate tú, o mírate a tú, ¿cómo actúas en ese perfecto matrimonio? ¿Te imaginas diciéndole a tu esposa: vieja, limpia aquí? Qué feliz soy en este matrimonio. ¿Te imaginas diciéndole a tu esposo: viejo, primero báñate? En ese feliz matrimonio. O sea, tú imagínate en ese perfecto matrimonio. Y pregunto, ¿lograrías ser ese perfecto esposo o esa perfecta esposa? Si nos ponemos serios, uno diría, está difícil. Poder siempre estar con esa sonrisa, poder siempre decir, no pasa nada. Poder, o sea, pasar más allá de cualquier tipo de falta. Pablo dice, la razón es porque hay una ley que mora en mí. El bien, el querer hacerlo está en mí, pero el poder hacerlo es otra cosa diferente. Y es la ley del Espíritu de Dios por medio de Cristo que nos da la capacidad de poder hacer ese bien. De poder hacer ese bien. Sin la ley de Dios, sin la ley del Espíritu Santo, por más que deseemos y por más que nos esforcemos, no lo alcanzamos. He escuchado argumentos: trabajo todo el día y no están contentos conmigo. No, si por falta de esfuerzo no está. Pero el asunto es que no está la capacidad. No está la capacidad. La razón, necesitamos el espíritu de vida. Esa ley que nos libera de la ley del pecado. Otra consecuencia, cuando nosotros no permitimos que la palabra de Dios esté en nuestro matrimonio, no permitimos que la palabra de Dios esté en nuestras vidas, nos dirigimos por la ley de nuestro corazón y no por la ley del Espíritu de Dios, es que al final eres dirigido por el pecado. En el verso 20, Romanos capítulo 7, verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y no es para que te justifiques. No, corazón, yo no te quise gritar. Es el pecado que mora en mí. Es para que te des cuenta qué es lo que está morando en ti. La próxima, cuando empieces a sentir o cuando veas que lastimaste tu matrimonio a tu pareja, pregúntate, ¿esto lo hizo Jesucristo o lo hizo el pecado que mora en mí? Y si lo hizo el pecado que mora en mí, date cuenta, pecador, pecadora, necesitas arrepentirte. Necesitamos arrepentirnos. Si has alcanzado el matrimonio que no querías, es porque el pecado te ha dirigido hacia ese punto. Pero si Jesús mora en ti, podrás alcanzar el matrimonio que sí quieres, porque el desear está en todos nosotros, pero no el poderlo alcanzar. Y si somos dirigidos por el pecado, imagina, el pecado te dirige a muerte, no te dirige a vida. Dirige a destrucción, no te dirige a unión. Si te diriges por el pecado, estás muy lejos de poder ser unido. Imagina, y son argumentos que he escuchado, pero imagina, digamos que el esposo fue infiel y caminó en adulterio. La esposa se enoja porque está actuando en contra
del matrimonio en contra de ella. Le está faltando el respeto tanto a la familia como a Dios. Entonces, para unir más el matrimonio, la esposa también decide caminar en adulterio. Dirigidos por el pecado. Ahora, imagínate esto. ¿Será posible? O sea, ¿qué es lo que se busca? El otro en adulterio, el otro en adulterio. Se abrazan, se quieren mucho, se perdonan uno al otro. No, esas decisiones son para alejarse más. Uno deja de hablar y el otro, pues tampoco yo te hablo. Esas decisiones son para unirse. Pablo dice, no entiendo lo que hago, porque son cosas que suceden, no en ti, ¿verdad? Pero en alguien más. Si Jesús mora en nuestras vidas, podremos ser dirigidos por Cristo. Y leyes de Cristo. Perdona a tu enemigo, cuanto más a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa. Ama al que te hace daño, cuanto más a tu esposa o a tu esposa. Son leyes muy sencillas, pero no posibles de llevar sin la ley del Espíritu de Dios. Al final, la capacidad que es poder vivir en esa santidad o alcanzar lo que realmente queremos, solamente puede provenir desde los cielos, no desde el infierno. En Romanos, en el capítulo 7, en el verso 24, dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y eso es un punto bastante interesante. Gracias doy en el verso 25 a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la ley, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, ahí están esas leyes. Y qué difícil para el humano querer ser una buena persona y terminar siendo una mala persona. Y están esas leyes bien comunes. Aún los más malos de los malos quieren ser buenos. Pero lo interesante, me llamó mucho la atención el verso 24, cómo se expresa Pablo: miserable de mí. Cuando una vida es dirigida por la ley del pecado, entra en esta descripción: miserable de mí. ¿Tú quieres tener un matrimonio miserable? ¿Quieres ser ese esposo o esa esposa miserable? Yo sé, a tus ojos soy la buena persona porque mi intención era buena. El otro echó a perder las cosas y terminamos peleados. Pero la Biblia me enseña, no, la razón es porque hay un corazón miserable, hay una vida miserable, hay una vida esclavizada en ese pecado. Entonces, viene Jesucristo. Por eso en el capítulo 8, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y expresa: los que no andan conforme a la carne, no caminan en esa ley del pecado, sino conforme al Espíritu, a la ley que es del Espíritu de vida. Si vivo conforme a la carne, soy esa vida miserable. Pero si vivo conforme al Espíritu de vida, soy esa vida que no alcanza condenación, que es libertad. Así dice la palabra de Dios en el verso 2. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley que está en mi carne, de esa ley de pecado. No se trata nada más de que no soy castigado, sino que mi vida escapa de este hábito. Ahora, si puedo hacer el bien que yo quiero, puedo evitar el mal que aborrezco, puedo ser dirigido por Dios para alcanzar esos frutos que yo anhelo. Mi matrimonio, tu matrimonio, necesita de la ley del Espíritu de Dios.
Sé que aquí hay personas que van a decir amén. Y habrá otras personas que van a decir, Pero yo quiero invitarte a que consideres, trata de ser esa buena persona. Inténtalo, esfuérzate. Si no lo logras, di como Pablo, miserable de mí. Necesito la ley del Espíritu de Dios. Tal vez haya alguien aquí que se dé cuenta que han caminado en esa vida miserable, que tienen toda la intención, y ese es el punto, que nuestra intención, por nuestras intenciones nos justificamos a nosotros. Yo no quería lastimarlo, yo quería hacer un bien, pero se lastimó, se destruyó, sí, pero yo no quería hacerlo. Y así yo nunca me veré como un miserable. Es mi defensa. Pero Pablo lo deja clarito, pero date cuenta, el bien que querías no lo hiciste. Y si hago el mal que no quiero, aún que le eche la culpa a todo el mundo, soy yo el que está en esa miseria. Soy yo el miserable. Jesucristo vino y vino para traer esa libertad, para que puedas entender. Porque sin la ley del Espíritu de Dios no puedes entender, pero en la ley de Dios te trae conciencia, te das cuenta, aquí está mi problema, aquí está mi error, puedes cambiar. No te vas a traer por sorpresa de que, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se rompió mi matrimonio? ¿Por qué no se... No, sí te das cuenta. Siempre la palabra de Dios saca nuestros trapitos. A veces decimos, hermano, todo está muy bien. ¿Cómo que está bien? No vienes a la iglesia, no lees la Biblia, no buscas a Dios, no te pones a orar. ¿Y qué tiene que ver eso con el matrimonio? Todo. Porque de ahí está la ley de vida. Pero si no buscamos la ley de vida, no entendemos. Trabajo, me levanto temprano, me duermo tarde, no molesto a mi pareja, Si tú permites que la ley de Dios esté en ti, podrás lograr el bien que deseas y serás dirigido por el Espíritu de vida. Tu matrimonio necesita esa ley del Espíritu de Dios. No necesita tu ley, no necesita tus conceptos, no necesita tus ideas. Vive conforme a la ley espiritual. Anda conforme al Espíritu. Créeme, la economía no es la razón de que los matrimonios se destruyan. El cuerpo físico no es la razón de que los matrimonios se destruyan. La salud no es la razón de que los matrimonios se destruyan. Se destruyen los matrimonios por el pecado. Dijo Jesús, la dureza del corazón. Esos miserables que se creen buenos porque solamente dicen que tenían buenas intenciones. Pero si permitimos que el Espíritu de Dios dirija nuestras vidas, puede haber economía o puede faltar, puede haber salud o puede faltar, puede haber un buen físico o puede faltar, puede haber familia, puede haber hijos, pueden faltar. El matrimonio permanecerá firme, permanecerá estable, porque se dirigirán por el Espíritu de vida. La invitación de esta tarde es que decidas que sea la ley del Espíritu de Dios. Y esto, dice Pablo, es a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo puedes entender, puedes recibir y puedes aplicar la ley del Espíritu de Dios, y así tener esos resultados en tu matrimonio. Espero que este estudio haya sido de bendición para ti, mi hermano. Llévatelo, mastícalo, medítalo un poco y busca que la ley del pecado sea quitada por el Espíritu de Dios en ti. Dios te bendiga mucho.